Hola a todos, vamos a calcular ahora la corriente total de un circuito mixto. Tenemos este circuito con 4 resistencias que están ubicadas, unas en serie, otras en paralelo, y un voltaje total de 9 voltios. Para poder encontrar la corriente que circula de manera total por este circuito, debemos unificar todas las resistencias en una sola. Debemos empezar por la malla más externa o por las resistencias más externas, más alejadas, y vamos acercándonos hasta que al final solo quede una. Si la corriente sale por acá, obligatoriamente tiene que pasar por la de 20 ohmios. Al llegar a este punto, el circuito se convierte en paralelo porque tenemos dos caminos, este de 60 y este de acá. Pero estas dos resistencias, si la corriente se va por este camino, está obligada a pasar tanto por la de 30 como por la de 70. Estas dos estarán en serie y se pueden sumar. Cuando tenemos resistencias en serie, lo que hacemos es sumarlas. Entonces, 30 y 70 se convierten en una sola resistencia de 100 ohmios. El ejercicio entonces quedaría de esta forma. Tener esto es equivalente a tener esto. 30 y 70 se convirtieron en 100, están sobre un mismo cable, sobre un mismo camino, están en serie, pero ahora 100 y 60 están en paralelo, porque en este punto se puede escoger ir por una o ir por la otra. Debo unificar estas dos a través de circuito en paralelo. El inverso de la resistencia total que hay entre estas dos será igual al inverso de 100 más el inverso de 60, el inverso de cada una de ellas. Hacemos la suma, mínimo común múltiplo será 300. 300 dividido 100 da 3, por 1 3. 300 dividido 60 da 5, por 1 da 5. Al hacer la suma daría 8 sobre 300. Como lo que nos interesa es la resistencia total, invertimos este fraccionario y nos quedaría que la resistencia total es 300 sobre 8, o simplificando nos quedaría 150 sobre 4, y simplificando aún más nos quedaría 75 medios. Ese es el valor con el que vamos a trabajar. Finalmente, nuestro circuito se convierte en algo de esta forma. Tenemos una resistencia por acá de 20, y estas dos combinadas, al estar en paralelo, se combinan y quedará una sola de 75 medios, que eso es 37.5 ohmios. Pasamos de un circuito con 4 resistencias a uno en 3 y ahora uno con solo 2, que son equivalentes. Nuestro circuito real es este, pero matemáticamente vamos reduciendo las resistencias hasta que nos queda una sola. Como estas dos están en serie, se pueden sumar. Se suman directamente 20 y 37.5, daría 57.5 ohmios, y esa sería la resistencia total de este circuito. Teniendo la resistencia y el voltaje, vamos a encontrar la corriente a través de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje es de 9 voltios, la corriente es lo que queremos encontrar, y la resistencia que multiplica pasará a dividir. Al hacer esta operación encontramos el siguiente valor. 156.5 miliamperios. Esa será la corriente que circula por el circuito.
Ahora tenemos un segundo ejercicio. Son las mismas 4 resistencias, pero ubicadas en forma diferente. Siguen siendo 20, 30, 60 y 70 ohmios, pero ahora tenemos esta disposición. Lo que debemos hacer es primero unificar estas dos porque son las que están más alejadas de la fuente de voltaje. Estas dos serán un circuito en paralelo entre ellas porque a partir de este punto la corriente puede ir por una o por otra y no está obligada a ir por las dos de forma simultánea. Entonces, para unificar estas dos, la resistencia total entre ellas será igual a el inverso de 60 más el inverso de 20. El mínimo común múltiplo es 60. 60 dividido 60 dará 1 por 1, 1. 60 dividido 20 da 3, por 1 daría 3. Esto nos quedaría 4 sobre 60. La resistencia total sería esto al revés, 60 sobre 4, que nos da finalmente 15 ohmios. Estas dos resistencias, si las unificamos, darán una sola de 15. Nuestro circuito entonces va de esta forma. Tenemos aquí nuestra resistencia de 70. Por acá tenemos nuestra resistencia de 30. Y estas dos se unificaron en una sola de 15. 30 y 15 ahora están en serie porque a partir de este punto estoy obligado, o la corriente está obligada a pasar por una y por la otra resistencia si quiere completar el circuito. Como estos dos están en serie, se sumarán directamente, no hay que hacer ningún otro proceso y encontraremos que por acá está la de 70 y estas dos se convirtieron en una sola de 45, que resulta de hacer la suma natural entre 30 y 15. Tengo ahora estas dos resistencias que están en paralelo entre sí. Vamos a encontrar su resistencia total. El inverso de la resistencia total será el inverso de 70 más el inverso de 45. Ubicamos el mínimo común múltiplo entre 70 y 45, es 630. 70 por 9 daría 630, entonces arriba multiplicamos por 9, 9 por 1, 9. 45 por 14 da 630, entonces aquí arriba también 1 por 14, 14. 9 más 14 nos daría 23 sobre 630 y la resistencia total finalmente sería 630 dividido entre 23, que eso aproximadamente será 27.4. Entonces todo el circuito es o equivale a tener una sola resistencia de 27.4 ohmios. Entonces la resistencia total que circula por acá será, a través de la ley de Ohm, 9 voltios dividido entre la resistencia, 27.4, igual a la corriente. Esa corriente, para este caso, es de 328.4 miliamperios. De esta forma hemos resuelto ejercicios mixtos, de circuitos mixtos, donde hay parte en serie y parte en paralelo, pero llegamos finalmente a una resistencia total que nos permite calcular ya sea el voltaje o la corriente. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.